Lo habíamos antecedido al iniciar el programa, tenemos un invitado que ya está cordialmente acá para poder explicarnos y hacer una pequeña reseña y hasta un pequeño testimonio de lo que sucedió hasta antes de que ingresara el presidente Luis Arce Catacora. Estoy hablando de nuestro director de contenidos, Jimmy Turri. Jimmy, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Contento. Bien. Muy contento. Nosotros en realidad más contentos de que tú vengas y nos puedas contar y contar también a toda la gente que está pegada a nivel nacional para que sepamos qué es lo que ha pasado antes de que ingrese el presidente Luis Arce. Imagínate cómo estuvimos esa noche del 18 de octubre, cuando eran las elecciones, no sabíamos los resultados, estábamos exiliados en la Argentina y nos reunimos y en la noche nos llegaban diferentes versiones, pero todavía hasta muy entrada la noche no habían los resultados finales, pero claro, tengo un centenar de WhatsApp de gente que me mandaba y en la mesa tal ganó el MAS, en la mesa cual ganó el MAS y en todo el país era abrumador, ya sabíamos. Además, habíamos hecho encuestas, habíamos hecho un trabajo científico, técnico y sabíamos que el MAS iba a arrasar. Pero del dicho al hecho todavía había trecho, ¿no? Claro. Y había que esperar qué pasaba y nos llamaba tanto la atención que los medios de comunicación no dieran el conteo rápido que siempre sale a las 8 de la noche y demás, que temíamos lo peor. Y al final nos se dio y pudimos recuperar la democracia, porque eso fue en noviembre del año 2019, se interrumpió, se secuestró a la democracia, ya sabemos que todo fue ilegal, una posesión ilegal, en un parlamento sin quórum, ¿no? Todo eso llevó a un año de los más catastróficos para Bolivia. Imagínate que se llega a suspender los estudios, los chicos no pueden ir a clases, se metía a patadas a la gente a su casa, es decir, hubo 2 masacres. Lo que pasó con Áñez es irrepetible, espero, nunca más, pero realmente fue una tragedia para el pueblo boliviano. Ahora bien, el pueblo boliviano dijo lo suyo, fue y votó, y la votación fue tremendamente contundente, la derecha no ganó. Exactamente. Yo quería aprovechar el contexto económico, porque tú mencionabas, se paralizaron las clases, no clausuraron, cerraron el año escolar, pero cerraron plantas, cerraron industrias, paralizaron proyectos simplemente porque sí durante esa gestión. Incluso antes de la pandemia, ya ocurrió, por ejemplo, Bulo Bulo, pusieron a trabajar la máquina sin saber cómo trabajaba, Y adiós, máquina. arruinaron la turbina y se paró. No y así, funciona porque no solamente fue corrupción, no solamente fue golpismo, fue realmente una incapacidad congénita. Es decir, la derecha tuvo, particularmente la derecha Camba, tuvo la oportunidad de ser Estado y se aplazó, pero realmente con 1, ni siquiera con 3-6, 3-5. Exacto. Y en medio de toda esa situación, donde la economía era bastante complicada y el momento era adverso, viene este proceso de elecciones. ¿Qué conjuga? ¿Qué hace que se tenga ese resultado en las urnas al final? Yo creo que conjuga primero que el MAS logra unirse y fusionarse, porque el MAS unido, que es muy diferente a lo que pasa ahora, ¿no? El MAS unido es un MAS que arrasa, Sí, que señor. gana elecciones, que contundentemente, y todas las fracciones que habían en facciones dentro del MAS se unen para poder voltear a la dictadura y el resultado es contundente, ¿no? Y se unen además en momentos en los cuales eran perseguidos, había más de 1000 presos políticos, otros 1000 exilados, persecución, Arturo Murillo saliendo con sus esposas sin saber que luego le iban a tocar a él también. Es decir, era un momento muy, muy duro para los bolivianos y sin embargo los bolivianos lograron sobrepasar el miedo, porque con la masacre de Sencate y Sacaba lo que quería la dictadura era que la gente se calle por miedo. Y al principio resultó un poquito, pero luego, ya para agosto del año 2020, con semejantes movilizaciones, ya era imposible, ya se había superado el miedo. Yo recuerdo que el propio Arturo Murillo fue entrevistado por CNN, por el señor Fernando del Rincón, y el señor del Rincón decía, ¿por qué no interviene la policía a los bloqueos? Y Arturo Murillo decía, porque ya es imposible, todo el país está lleno de bloqueos. Claro, ya Bolivia, la Bolivia profunda, había emergido de nuevo. Sus libretos ocultos se habían convertido en libretos transparentes. Querían elecciones para votar a los dictadores. Imagínate, tú lo has mencionado, desde que entró el presidente Luis Arce Catacora recuperó la democracia específicamente con el 51% de votos, 55% de votos. Y bueno, hablando ya específicamente de las áreas que son importantes en nuestro país, la salud ha cambiado bastante y eso lo reconocemos nosotros, yo como población,
también, y todas las personas que nos están viendo. ¿Tú podrías de pronto explicarnos un antes y un después? Claro, hubo vacunas para todos. Ya eso de por sí es una maravilla. Es verdad que cuando estaba Yanine Áñez no había todavía la vacuna, pero la manera como enfrentó la pandemia fue desastrosa. Es decir, negociando hasta con los respiradores que salvaban la vida, robando la plata de los bolivianos, así fue el gobierno de Áñez. Con Luis Arce, en cambio, hubo vacunas para todos. El que quería vacunarse con una, con otra, escogía, tenía vacunas al final, las vacunas hasta sobraron. Sí. Hasta sobraron y todo el mundo, que el que quiso ponerse, como yo, 4 dosis, tiene 4 dosis. El que quiere 5 dosis. El que quiere una dosis, ya está para todos. Y no solamente eso, ¿no? Sino también tenemos que hablar de los proyectos que se han llevado a cabo y que se han realizado. Por ejemplo, antes Bolivia no podía combatir contra el cáncer, ahora tenemos 3 plantas nucleares. Ya. Claro.